Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la comunidad universitaria UNI, un poco para intercambiar experiencias en un semestre de enseñanza virtual. Estamos con el ingeniero Juan Tiza, que es experto pues en estos temas también de las comunicaciones, y quisiéramos saber su opinión. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Aquí bastante, un poquito, digamos, ya en la etapa final de este primer periodo del 2021 académico que estamos concluyendo. Me parece interesante poder hacer una evaluación ya de cómo nos ha ido e intercambiar experiencias que hemos tenido a través de este periodo. Yo creo de que es necesario que podamos optimizar este sistema porque nos va a acompañar un poquito de tiempo, al parecer, y no creo que sea un sistema que sustituya, pero sí es necesario optimizarlo y mejorarlo para poder conseguir el objetivo central, que es la enseñanza y el aprendizaje más que la enseñanza, ¿no?, de los estudiantes. Creo que por ahí va el interés y al margen de las herramientas tecnológicas que hay, un aspecto fundamental es cuánto el alumno está aprendiendo y si esto es comparable con una enseñanza presencial. Es una preocupación, pero no abordable, ¿no? De modo que para ti es solamente por la emergencia, sin embargo deberíamos regresar a la enseñanza normal. Sí, yo creo que la enseñanza actualmente no pasa por transmisión de conocimientos, sino es más bien una orientación. El conocimiento ha crecido exponencialmente. Es imposible pretender en una clase o en las clases de todo un ciclo darle todo lo que hay en una materia. Entonces hay una disciplina diferente entre estudiante y docente, hay una relación diferente. El docente suele ya incorporarse como un orientador, un canalizador de los conocimientos. Entonces, en ese sentido, la enseñanza presenciales tienen grandes ventajas porque permite un intercambio vivencial, ¿no?, con el estudiante y también no hay una costumbre de participación masiva en los estudiantes universitarios. A través de todos los años que tengo yo de docente, más de 40, como 40 años, no he visto un aula que tenga más de dos o tres o cuatro participantes a nivel de alumnos. Entonces no hay en realidad una cierta reticencia a comunicarnos. Eso lo he visto también aquí en estas clases virtuales. No hay un intercambio muy efectivo. Así que estos aspectos nos permitiría tomar en cuenta esta situación actual, ¿no? ¿Y cuál ha sido la principal preocupación que has tenido en estos cursos virtuales? Fundamentalmente hacerme entender, ¿no? Hacerme entender a través de los mecanismos que tenemos a la mano. He utilizado plataformas como el Meet, el Zoom, de comunicaciones, ¿no? En aulas virtuales como Moodle, Classroom, entre otras. Pero lo que pienso es que había un poco de distracción orientada más hacia a la herramienta que al tema central, que es la transmisión del conocimiento y lo que es más concreto, el aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces creo que en un escenario así demanda un esfuerzo mayor del profesor, naturalmente, pero también un esfuerzo mucho mayor del estudiante. Requiere una disciplina, una participación impostergable, porque sin eso prácticamente es como si estuviera el profesor en un monólogo, ¿no? Entonces hay que crear mecanismos de interacción, pero además de eso también es muy importante que el aporte del estudiante en sus cuestionamientos, preguntas, que nos van ahondando los temas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un tema un poquito difícil de manejarlo cuando estamos preocupados más en la plataforma o en las herramientas, que son eso, son herramientas. Lo central es la transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, siempre he estado preocupado en enseñar los cursos que tengo y no darle tanta importancia a la herramienta, que con que funcione y con que tengamos una buena comunicación, me parece que es fundamental, ¿no?
Pero por otro lado, a mí me preocupaba un poco la posibilidad de plagios, porque no se ve al estudiante, puede estar consultando por celular con soluciones a otros colegas, pueden pasarse archivos, etcétera. ¿Eso no te ha preocupado? No, sí, por supuesto. Es que el concepto de, yo recuerdo que una de las primeras conferencias que hiciste es cuando arrancó toda esta época, todo esto, hiciste una entrevista, por ejemplo, a gente que estaba en Brasil, en Campinas, ¿no? Que cómo veían este aspecto. Y ellos habían llegado a la conclusión, en algún caso, de que ya no era posible controlar esto, ¿no? Ahora, yo he tenido una experiencia en San Marcos, por ejemplo, con cierto software para tomar exámenes a distancia. Requieren que el profesor tenga por lo menos tres computadoras trabajando en simultáneo, una para poder estar vigilando, la otra para interactuar con otros elementos, en fin. Es todo un despliegue tecnológico que realmente no amerita porque lo fundamental en esto es que haya pues una ética en el estudiante, pero esto es el tema que siempre queda en una incógnita. A mí me preocupa también eso, pero creo que al final he optado por cambiar el esquema ya de evaluación, ¿no? O sea, el esquema de evaluación ya tiende a ser el clásico examen porque no se va a poder vigilar con la precisión adecuada. Así que por ahí hay una preocupación, sí, efectivamente, una preocupación en el tema de la evaluación, Modesto. Por otro lado, la parte positiva. Yo he visto, por ejemplo, que en mi caso como profesor, he utilizado como apoyo algunos vídeos de conferencistas internacionales sobre temas que teníamos que ver en clase. Y eso me parece que también se puede hacer en clases presenciales, siempre y cuando tuviera la, que tuviera, ¿cómo se llama?, la infraestructura en los salones, pero en este caso me parece muy interesante poder escuchar, ver videos de conferencistas internacionales. ¿Tú has hecho algo parecido? A ver, Juan, vamos a ver. Ya, Sí, ahora sí, yo creo que indudablemente esto tiene su lado positivo, indudablemente que sí, nos ha abierto los ojos a entrar con una mayor, mayor ímpetu en el uso de todas las tecnologías que tengamos al alcance, ¿no? Lo que yo digo es que no sustituye, no puede claro, sustituir a claro. la. Ahora, Pero sí, Fernando Ponce en la charla que dio cuando todo esto empezó, él está en la Arizona State University, que dicho sea de paso, por quinto año consecutivo ha sido calificado como la más innovadora de las universidades norteamericanas delante del MIT, Stanford, y él decía que es fenomenal porque como la gente no tiene que tomar el ómnibus para ir a clase, todo el mundo está a la hora, todo el mundo está puntual, la gente ya no hay timidez, hacen preguntas, o sea, permite más interacción. Eso es lo que decía Fernando. ¿Así has podido comprobar esto? claro, ese es un aspecto muy importante, la comodidad de poder conectarte a la hora, ¿no? Y prácticamente se evita todos esos elementos extraños que permiten que hay veces no esté presente ni el estudiante en su hora adecuada, ¿no? Eso es muy importante. Y además lo que estabas mencionando en antes, ¿no? Se puede transmitir elementos que nos sirvan como referencias, conferencias de profesores que son tan profundizados en un tema, etcétera. O sea, por ahí hay una herramienta importante para que el profesor pueda potenciar sus cursos, pero insisto, ¿no? Son herramientas que hay que usarlas adecuadamente. Lo fundamental es evaluar, eso también que habías mencionado, evaluar qué tanto está aprendiendo el estudiante, porque podemos como profesores preparar un excelente curso con mucho despliegue tecnológico, con mucha información. El tema es cuánto aprende. Hay que recordar que para mí lo fundamental es se mide cuánto aprende el estudiante y no cuánto pueda el profesor entregar, ¿no? Me parece, claro, que es importante que el profesor entregue lo máximo, pero si el estudiante no consigue entender, la pregunta es insustituible, ¿no? Si no pregunta, no sabemos si está recibiendo el conocimiento o si lo está recibiendo erradamente. Y los exámenes. Finalmente, finalmente, Juan, tú sabes que en Europa han empezado en algunos lugares, en Francia, por ejemplo, las clases y el COVID se ha disparado, COVID-19, cosa que hace pensar a muchos
En nuestro caso hay una leve baja de contaminación porque, bueno, hay pues una serie de medidas. Si se abriera esto de nuevo, la universidad, por ejemplo, en el próximo abril, tendríamos de nuevo un rebrote. ¿Tú crees que deberíamos estar todavía hasta por lo menos mediados del próximo año con este sistema? Bueno, yo creo de que se tiene que hacer todo lo posible para evitar que exista un, como dices, un rebrote o algún elemento negativo en el sentido de esta experiencia. Esta experiencia no es nada grata, estar naturalmente confinado a un ambiente, eso le quita lo esencial de un ser humano que es la libertad, ¿no? Pero es fundamental no correr esos riesgos. Por lo tanto, yo creo de que hay que afinar esta metodología para que no llegue en desmedro de la formación del estudiante al final, ¿no? Porque imagínate un ingeniero, por decir, alguien a que le vas a confiar una planta que nunca haya puesto la mano en un equipo real, no sé si le confiaríamos, ¿no? Entonces hay una parte importante en la formación de un profesional que tiene que haber trabajado un poquito en campo. Y esa parte no creo que se logre con el tema virtual, ¿no? Siempre deja ahí un vacío que es preocupante. No te escucho, parece que sea... Ahora vamos a conversar con nuestro amigo eh, Bruno Pucio. Estimado Bruno, buenos días. A ver, Bruno, estás con tu micro apagado. Vamos a ver, ¿puedes prender tu micro, Bruno? Quisiera contarles mis experiencias. Uno de los problemas que tenía en la facultad, en la FIS, Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, era de que los alumnos se quejaban porque la plataforma se colgaba y entonces simplemente no podían acceder a la información ni ninguna documentación. Entonces creé mi propia plataforma y en mi propia plataforma cargaba información. Otro problema que tenía era que muchas veces no podía terminar la programación porque no me alcanzaba el tiempo, porque los alumnos no entendían algo, estaban flojos, tenía que reforzar. Eso me llevó a la necesidad de tener que hacer videos de los contenidos de aprendizaje, cosa de que ya tenía preparados los contenidos, cosa que si no terminaba, los alumnos podían acceder a videos donde explicaba todo. Todo eso me llevó durante años a ir teniendo mi propia plataforma, teniendo mis propios videos, a tratar de implementar el sistema Flipped, que fue casi imposible porque los chicos tienen un esquema muy limitado o muy parametrizado. El modelo Flipped es lo que se debe imponer. Los profesores no asisten en una conferencia a dar una charla, a dar un discurso, simplemente para intercambiar ideas. Yo he sido profesor Blended Learning en la UPC y tengo experiencia en las necesidades de desarrollar competencias y habilidades tanto en el profesor como en los alumnos. Una de las cosas me contaban, como los chicos de la UPC, me contaban que varios alumnos se ponían a hacer videojuegos mientras estaban en las charlas. Y eso me llevaba a la necesidad de estar constantemente haciéndoles preguntas para tenerlos activos. Porque lamentablemente cuando tienes alumnos, prende su cámara, colocan su imagen y pueden estar haciendo cualquier cosa. En cuanto a lo que es plagio, quisiera contarles mi experiencia. Tomé una práctica y encontré que había un montón de alumnos que se habían copiado, tenían los mismos errores. Entonces, decidí hacer una práctica individual. En vez de hacer una práctica, hice 36 prácticas. Pero hacer 36 prácticas me demoró 3 días. Y corregir 36 prácticas individuales me demoró 2 días. O sea, la carga es demasiada. ¿Por qué el alumno hace plagio? Porque tenemos un sistema punitivo, un sistema donde no se castigue el error. Los modelos de enseñanza están orientados a que el alumno desarrolle aprendizaje, y el aprendizaje se desarrolla a través de el error y la experiencia. Pero si le vas a colocar un castigo cada vez que comete un error, entonces simplemente el alumno va a tratar de copiarse. Tenemos un sistema industrial muy anticuado, y ese sistema anticuado hace que
el alumno quiere acopiarse. Por otro lado, cuando se va, es lo que yo he tratado muchas veces en la facultad con el coordinador, es que cuando se va a hacer una evaluación, esta sea por competencias. Es decir, se determine cuáles son las competencias que se debe evaluar y no otra cosa. Uno de los problemas que he encontrado es que muchas veces los profesores, especialmente los de matemáticas, son amantes a los trabalenguas. Y entonces no es tanto evaluando la competencia que quieren medir, sino la capacidad para manejar un trabalenguas que ni ellos mismos entienden. Me acuerdo en la UPC, el problema era tan álgido, que el decano dijo, todos los profesores tienen que tener a principio de siglo sus exámenes y sus prácticas para revisarlas con tiempo, porque los profesores no saben ni siquiera ni hablar, en especial los ingenieros y los matemáticos. Y entonces colocan cosas que ni siquiera son, y se pueden entender. Yo conversé con él y le pedí de que no lo tome. Le dije, lo que existe lo que se llama el principio de la profecía cumplida. Dentro de las metodologías de enseñanza está la problemática del principio de la profecía cumplida. Si yo preparo mis exámenes con tiempo, mis prácticas con tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a enseñar lo necesario para que los alumnos aprueben la práctica, aprueban el examen, pero no voy a enseñar el bagaje completo de contenidos que deben aprender. Me acuerdo que en ese entonces le pedí al decano que no lo hiciera, le expliqué el principio de la profecía cumplida, y él me dijo no. Y yo le dije, profesor, también hay un problema. Si se colocan las pruebas y los exámenes con tiempo, va a haber mafias tratando de comprar y vender. Estoy hablando de universidad privada. Y ya creo que nuestro querido amigo profesor Tiza, que le tengo mucho cariño, en la UPC también había ese tipo de UTP también había ese tipo de problemas, que habían muchos intereses de por medio para poder robar las pruebas cuando se entregaban a tiempo, o se entregaban con antelación. Entonces, expliqué ese problema a la unidad de calidad educativa, y la unidad de calidad educativa dijo que no era conveniente que los profesores se entreguen a tiempo. Una de las cosas que no tenemos en la universidad es una unidad de calidad educativa que esté fiscalizando la calidad de enseñanza de los docentes. Y como no tenemos una unidad de calidad educativa, entonces no hay forma de controlar el ejercicio de la docencia. Como les repito, el problema que tenemos es que no ha habido un buen trabajo de formación docente. Y entonces, si los profesores no han mostrado voluntad en desarrollar sus competencias para poder ofrecer una buena enseñanza, cuando ha venido la pandemia, se han enfrentado pues a una situación crítica. Yo no utilizo la plataforma de la universidad, porque se para cayendo, no tiene sentido. Yo tengo mi propia plataforma, tengo mi propio material. Felizmente, la necesidad me llevó a desarrollar toda la infraestructura que necesitaba para poder dictar las clases de forma apropiada. El mismo problema que tenía yo lo han tenido muchos, pero no les importa. Y es más, yo le decía a algunos profesores, yo te enseño a hacer plataformas, ¿para qué? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Te van a pagar más acaso? Ese es el problema, pues, que no existe una mística ni una voluntad. Entonces, ahora viene el problema de que utilizar las tecnologías, el empleo de las tecnologías, pero si no existe la voluntad de entender que debemos cambiar todo el modelo, porque nosotros tenemos un modelo punitivo, se basa en el castigo, y si mientras tengamos un modelo punitivo y un sistema de evaluación continua, vamos a tener problemas. El mecanismo de evaluación debe ser continua y no discreta. Si la evaluación es continua, el alumno pierde el incentivo para copiarse. Mientras no se replantee el modelo de evaluación y no se oriente a evaluar competencias y no otras cosas que no tienen nada que ver con competencias, porque es lamentable que en muchas evaluaciones, y lo digo en todas las universidades que he estado, hay una pobreza en el mecanismo de evaluación. Dice, no, ¿qué competencias vas a evaluar? No, solamente con 3 pruebas y salir del problema. Entonces, no hay un enfoque técnico para lo que es la evaluación de los alumnos, y no hay una evaluación continua que permite darle fluidez en el proceso de aprendizaje. Y a veces están muy recargadas las currículas, porque creen que aprender más contenidos es mejor calidad de aprendizaje.
Unas cosas que se observan entre la enseñanza en los países subdesarrollados y los países desarrollados, que los contenidos de aprendizaje son menores. Hay menores contenidos de aprendizaje. ¿Por qué? Lo que tienen que aprender bien, aprendiendo a aprender y no memorizando para aprobar una prueba. Entonces, hay muchas deficiencias en el aspecto metodológico de la enseñanza que simplemente ahora han reventado por esa situación, porque los profesores no han estado al día. Es más, los mecanismos de evaluación y calificación docente, muchas veces los alumnos no lo consideran. O sea, esas calificaciones que sacan en todas las universidades, los alumnos tienen plataformas independientes donde califican a los profesores, porque los alumnos no creen en las autoridades universitarias para hacer una calificación verdadera. Al final terminan dando privilegio a los profesores principales y los alumnos, al no encontrar un mecanismo para poder evaluar verdaderamente como corresponde a los profesores e intercambiar ideas quiénes son los mejores profesores, crean sus propias plataformas y de todas las universidades, Católica, Pacífico, Lima, todos los alumnos tienen sus propias plataformas para decir quién es el mejor profesor y no creen en los sistemas de calificación y de evaluación que se hacen a través de las autoridades. Entonces tenemos una serie de problemas porque estamos tratando lamentablemente, Otonongo no come Otonongo, y se trata de proteger a la casta y no se trata de proteger la calidad de la enseñanza. Primero está proteger al equipo, a la familia, al grupo de docentes, antes que proteger la calidad de la enseñanza. Necesitamos una unidad de calidad educativa para que empiece a fiscalizar la calidad de enseñanza que se esté realizando en las aulas o a través de las aulas virtuales. Como le digo, Juan Tiza es electrónico. ¿Y tú, Bruno, qué curso enseñas? Soy ingeniero industrial. Yo lo conozco buenos días, ingeniero Tiza. Yo lo conozco de la UTP. He tenido oportunidad de intercambiar palabras muchas veces. Por eso lo conozco bastante al ingeniero Tiza. Ahora, una pregunta. No he tenido oportunidad de enseñar en su facultad, pero... A propósito que ustedes están en dos universidades un poquito diferentes, ¿hay diferencia marcada entre, digamos, la capacidad de entendimiento, de comprensión de alumnos de la UNI y de la UPC? Sí hay diferencia marcada. Lo que pasa es que en la UNI los profesores no perdonan, tienen más libertad. Ellos no tienen que tener un porcentaje de aprobados. En cambio, en las universidades privadas, si tú empiezas a jalar mucho, le matas el negocio. Y como le matas el negocio, entonces terminas fuera. Entonces, en las universidades privadas, cuando un profesor empieza a jalar demasiado, es expectorado. Pero muchas veces un profesor empieza a jalar demasiado porque pierde el sentido de qué competencias tiene que medir. Como le digo, hay muchas deficiencias técnicas en lo que es la evaluación. Yo cuando hago una evaluación, lo primero que tengo que hacer, ¿qué competencias tengo que evaluar? ¿Qué competencias tengo que medir? Y muchas veces en el examen, no, vamos a hacer 3 preguntas y punto y resolvemos, corregimos rápido. O sea, está primero el interés personal de hacer la cosa rápida y sencilla que hacer una evaluación técnica como corresponde. Entonces, nadie quiere, yo pedí que se implementen los mecanismos de evaluación para poder hacer una evaluación más consistente. He pedido muchas veces y no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque eso significa más trabajo. Implementar una rúbrica significa trabajar más y eso no existe la voluntad de hacerlo. Se supone que ahora, con la implementación de los caminos virtuales, debería ser obligatorio implementar rúbricas, pero no hay la voluntad. ¿Por qué? Porque eso representa más trabajo y más esfuerzo. Y va a ser más trabajo corregir unas evaluaciones de verdad. Pero si yo coloco un problema confuso y difícil, después finqueo la nota. Ese es un problema que se da no solamente en la presencial, sino también en la virtual. En la virtual también hay profesores que agarran y colocan un problema difuso para después colocar cualquier nota. Porque mientras no haya una auditoría y control de la calidad de la enseñanza, vamos a tener este tipo de problemas. Bueno, estamos también con Frankie Caicho Trejo. Estimado Frankie, ¿nos escuchas? Frankie está con el micro apagado. ¿Puede prender su micro, Frankie?
hay problemas con el micro de Frankie. Nos hubiera gustado escucharlo. Bueno, entonces, en conclusión, amigos, estamos pues con esta experiencia de la enseñanza virtual. Las opiniones están un poco divididas. Hay algunos que piensan que es fenomenal, que así está mejor, otros que no, que la presencial es lo más importante. Creo que en la uni hay también la dificultad de que no todos los alumnos tienen las facilidades informáticas como para hacer frente a la pandemia. En las privadas sí las tienen. Sin embargo, también ustedes seguramente son conscientes que ahora los alumnos ingresan a la internet y escuchan la clase sobre el tema que quieran de los mejores conferencistas del mundo, ¿no? ¿Qué dice Juan? Por eso debería... disculpe, sí. Permíteme una palabrita nomás, Bruno. Mira, yo creo que lo que dice Modesto, en realidad estamos aquí, un asunto que es muy importante para el futuro de la educación realmente. A ver, efectivamente, el tema de la evaluación es un gran tema que hay que abordarlo. La pregunta que se hace es ¿qué debemos evaluar? ¿Qué estamos formando? Se necesita hacer una reflexión en la educación. Y ha tocado un tema muy candente nuestro amigo Bruno, y que realmente muy poco se habla. Efectivamente, aquí hay una balanza entre el comercio y la educación. Yo he sido 13 años decano de una universidad privada, y me he dado cuenta que difícil es poder inculcar que aprendan, que tengan que aprender los estudiantes con niveles de calidad elevados, porque llega un momento en que la calidad cuesta, y cuando cuesta el empresario no va a trabajar a pérdida. Entonces ahí es donde chocamos con intereses. Pero bueno, ese es un tema mucho más profundo, que si queremos tocarlo hay que finalmente abordarlo. Ahora, efectivamente, hay las limitaciones que está indicando Modesto. Yo he tenido el caso de un estudiante que no tiene computadora y trabaja con su celular. Entonces muchas veces cuando le digo, ¿por qué no haces tales trabajos que te estoy indicando? Estoy con esto, limitado. Bueno, existe una realidad muy, muy marcada, diferente. Ahora, el estudiante de una universidad nacional, hablemos de la UNI, normalmente en su periodo antes de entrar, se disciplina en su proceso de estudiar al objetivo de llegar a pasar el examen de admisión. Pero el gran problema es que no continúa esa disciplina al interior, por X razones. No voy a indicar quién tiene la culpa o no, sino simplemente se distorsiona. Entonces aquel que entra con un potencial muy grande lo va degradando porque va perdiendo el optimizar esa disciplina. Hay una problemática bastante fuerte, pero efectivamente hay un lado positivo, que lo ha mencionado también el amigo Bruno Puccio, en el sentido de que nos está a los profesores haciendo innovar, ver ante la problemática de una evaluación que no refleja el verdadero sentido de la enseñanza, a innovar y ver qué podemos hacer. Y nos está haciendo cambiar ciertos conceptos. Pero Perfecto. estamos luchando contra esquemas que de repente nos se oponen. Pero Modesto, es importante esto, que sigas insistiendo porque es un tema sustantivo, no es solamente normativo, sino sustantivo para poder conseguir el objetivo central, que es el aprendizaje de los estudiantes y la formación de los nuevos profesionales. Eso es lo que te abordaría como mi aporte. Y gracias, más bien, disculpa Bruno que me haya extendido. Entre los que piensan, yo estoy entre los que piensan que el Estado debe tomar su responsabilidad de la educación más seriamente. No es posible que la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, tenga tan pocos recursos, pero me parece increíble que hace 6 años que no convoca a concursos de nuevos profesores y ha tenido que devolver, dicen, habrá que confirmar esto, 10 millones de soles al Ministerio de Educación por no haber nombrado, por no haber convocado a concursos. O sea que la UNI se niega a reforzar su plana docente con gente que tiene doctorado, maestrías en el extranjero y acá también en el Estado. Creo que hay una crisis tanto de las universidades, algunas universidades como el Estado. El Estado ha abandonado la educación estatal, como ustedes saben, lo que ha dado lugar al florecimiento de universidades privadas
que ya no toman examen de admisión, sino, bueno, el examen de admisión es por capacidad económica y no por capacidad intelectual. Pero en fin, ese es otro tema que lo trataremos también tal vez en otro momento. Ahora estamos con Frankie Caicho, que ya está al habla. Ahora sí, Frankie, Sí, preséntate por hola, favor, tú qué curso enseñas, dónde enseñas, qué facultad. buenos días. Yo enseño en la Facultad de Arquitectura desde ya buenos años atrás, porque, bueno, desde que salí de la universidad tuve la oportunidad después de egresar, perdón, tuve la oportunidad de pertenecer a ya 2001 más o menos. Y ahorita estoy enseñando lo que se llama talleres de diseño, que es los cursos, de los cursos eje de la carrera de arquitectura, pero también estoy apoyando actualmente en el área de estudios generales en comunicación y economía, porque he seguido la maestría en gerencia pública, entonces estoy participando en eso y bueno, me he encontrado también en la posibilidad de ser uno de los capacitadores de los profesores de nuestra facultad. Y bueno, me interesa justamente la reunión ahora, ¿no? Que están participando y compartiendo estas experiencias. Y de Em, acuerdo a lo que has escuchado, ¿cuál es tu opinión? Sí, concuerdo en varios temas. Primero que en lo que yo he tenido como capacitación con las diferentes áreas, ninguno, bueno, no quiero generalizar, pero básicamente los profesores de mediana edad, quizás 40 más o menos, para poner un rango, estuvieron mejor capacitados para entrar a las herramientas virtuales y a la enseñanza virtual, que también tiene sus dificultades, pero los mayores no. Y no en el sentido muy drástico porque no conocían de ninguna herramienta, entonces se confundía mucho las herramientas que existían y y eso mismo se volvió un problema, pero sobre todo se vuelve un problema cuando ya entramos a lo que es las clases y a lo que es la evaluación. Nos encontramos con una dificultad de las competencias o de la enseñanza como proceso que se complica porque las herramientas no están bien o no se pueden trabajar muy bien. Eso es una dificultad y claro, los profesores que me han antecedido tienen bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, este tema de que sí es cierto que enseñamos con castigo, ¿no? O sea, premiamos cosas que quizás no deberíamos premiar, como, o sea, queremos que se equivoquen y tal vez eso no funciona. En la experiencia de talleres de diseño arquitectónico, lo que se hace, por ejemplo, es el trabajo por proyectos. Allí yo he visto mejor, en comparación de los dos cursos adicionales que tengo, en el taller de diseño he visto mejores aproximaciones al aprendizaje, pero también dificultades, como comentan también los profesores, de que algunos alumnos no tienen todas las herramientas para poder hacer un trabajo como tal. Eh, y eso es una dificultad porque en, en la participación de ellos y en el avance de sus temas, del desarrollo de sus temas, está el trabajo del curso. Entonces, ya no es una sola problemática el hecho de enseñar y del proceso de enseñanza, sino también en esta situación el proceso de qué herramientas y cómo utilizamos las herramientas virtuales y digitales para lograr algo o el objetivo de enseñar. Eso es una dificultad doble para mí. Bueno, interesante toda esta situación que nos ha puesto pues a los mayores. Tú sabes que tengo 71 años Sí, y, disculpando el tema. y desde que tengo, yo empecé la computación en el centro de cómputos, que queda al lado del estadio, de la cancha de fútbol.
Claro. Y llevaba, no, en civiles todavía. Llevaba mis tarjetas en una caja de leche Gloria y hacía pues la perforación, aprendiendo el Fortran, haciendo, y a partir de ese momento todos los años me cambian de software para todo tipo, parecen gráficos, textos, figuras. Es una cosa impresionante cómo nos obligan a que nuestro cerebro esté permanentemente en ebullición, ¿no? Y claro, siempre aquellos que estamos acostumbrados a los cambios permanentes, ya un poquito que al final nos agotamos y más bien nuestros alumnos nos ayudan hay veces a poner rápidamente las cosas en orden. Interesante, pero eso es el procedimiento, los protocolos, pero la esencia misma, como dijo Bruno, esta palabra interesante, ¿no? Enseñar a aprender, ¿no? Mi abuelo, que fue mi maestro en ciencias, me decía que hay que aprender solamente las cosas que nos dan placer en aprender, porque si no tenemos placer en el aprendizaje, es muy difícil aprender. Y me hacía la comparación del fútbol, porque yo de chiquito me gustaba el fútbol. Me decía, tú, por ejemplo, cuando juegas fútbol, ¿por qué lo haces? ¿Por meter gol? No, abuelito, el jugar es el placer. El gol de vez en cuando, pero el placer está en el jugar. Igual, me dice, el placer tiene que estar en el aprender. De modo que eso, bueno, Bruno, Bruno, tú, esto de aprender a aprender hay que convertirlo en el placer por aprender, ¿no? Dicho sea de paso, los chinos, he descubierto recientemente que la filosofía china, que viene de Confucio, pues, ¿no? Es en realidad, dice, un hombre puede ser, puede tener todos los valores, honesto, todos los valores que uno puede imaginar, pero si no tiene amor por el aprendizaje, por aprender, simplemente no vale nada o vale poco, ¿no? Dice placer, no, amor, ni siquiera dice placer, amor por aprender. Creo que esa es la base para, me parece, para los estudiantes de la uni, que he notado que muchos de ellos tienen placer por el aprender. ¿No es la opinión que tienen ustedes? Mire, yo como estudiante tenía el placer, algo masoquista por aprender. ¿Por qué? Porque los profesores te hacían la vida miserable y tú disfrutabas logrando vencer las dificultades. Pero ha evolucionado, la neurociencia ha descubierto muchos problemas que se presentan. Una de las cosas que señala la neurociencia es que cuando el alumno es maltratado, cuando termina la carrera ya no quiere saber más, no quiere saber maestría, no quiere saber doctorado. ¿Por qué? Ha sido tan maltratado que simplemente no quiere saber más de estudios. Lo que debería ser un placer se convierte en un maltrato porque los profesores no saben llegar a los alumnos, porque siguen aplicando un método tradicional punitivo. No están orientados a formar, sino a hacer. El alumno está más preocupado por aprobar que por aprender. ¿Cómo estudia el alumno? Es una noche antes. Se ha desarrollado sus capacidades en función del sistema de evaluación. El sistema de evaluación es más que nada memorístico. El alumno está estudiando una noche antes. 2 días antes está estudiando de la prueba. No estudia de manera continua. Por eso, este modelo que tenemos es totalmente nefasto. Debemos pasar a un sistema de evaluación continua porque eso garantiza un aprendizaje ordenado y consistente, y no lo que tenemos ahora. Los alumnos Perfecto, que se han formado Frankie, en base al sistema de evaluación. pero Frankie, justamente en el taller de arquitectura, creo que no tiene ese problema. El taller es más relacionado con la imaginación, el arte. Porque hay interacción social. Cuando hay interacción social es diferente. O sea, yo pongamos, en mis cursos yo hacía dinámica de grupo. Eran unos pocos profesores que hacían una evaluación individual y una evaluación grupal. ¿Qué hacían los restos de los profesores? Eso es exorcismo, es otra cosa, es algo raro. Ahora, con la implementación de la enseñanza virtual se dan cuenta de la importancia del trabajo dinámico, el trabajo en grupo. Y yo hace 20 años que trabajo con dinámica de grupo y profesores se sentían indignados porque no enseñaba y no tomaba tal como ellos tomaban. Era algo extraño para ellos que yo haga dinámicas de grupo. Porque hay cursos que tienen talleres, pero en todos mis cursos yo hago una evaluación individual y una evaluación grupal. ¿Y por qué así evaluación grupal?
porque los alumnos eran muy introvertidos. De nada sirve que un alumno sepa si no sabe vender sus ideas. Y por eso tenía que trabajar en grupo para que el alumno aprenda a interactuar, comunicarse en grupo y transmitir ideas. Había alumnos que, pongamos, uno de los problemas que colocaba de manera individual, después lo colocaba de manera grupal. Alumnos me sacaban muy buenas notas en la parte individual y en la parte grupal el grupo no respondía, porque el alumno sabía, pero no sabía vender sus ideas. Claro. Y yo lo que buscaba con el trabajo dinámico, que el alumno aprenda a comunicarse y a vender. Eso es lo que falta. Dicen que esa es una de las fallas, la deficiencia de los alumnos de la UNI, que no saben comunicarse y que sí lo hacen en otros sitios. Bueno, para terminar, amigos, porque ya se nos está cumpliendo la hora, unas palabras breves para concluir esta reunión, que será la primera. La próxima tendremos otro tema que se me ocurre puede ser la urgencia de que el Estado pues se ocupe más de la educación, que la ha abandonado prácticamente, ¿sí? A ver, por favor, Bruno, unas palabras breves. Yo pienso que antes de buscar más recursos, deberíamos ordenar la casa. Porque muchas veces dicen, no, quitamos más recursos, más nos van doctores. El hecho que sea maestro, que sea doctor, no garantiza que tenga calidad en la enseñanza. Entonces, debemos ordenar la casa para orientarnos a qué? A mejorar la calidad de la enseñanza. Porque ¿de qué sirven más recursos si ni siquiera quienes enseñan tienen mística y tienen una metodología que garantice la calidad de la enseñanza? O sea, la cosa empieza por dentro. Si ni siquiera podemos enseñar bien, el hecho de que tengamos más recursos no resuelve los problemas. Ahora, ¿qué hay en el Internet? La gente está enseñando la enseñanza tradicional con el método virtual, y eso es totalmente inadecuado. ¿Por qué? Porque la enseñanza virtual tiene sus propias metodologías, y eso la gente no lo entiende. Muy bien. O sea, hay un desafío de por medio. Frankie. Sí, mira, una vez estuvimos haciendo una encuesta a los alumnos y nos dijeron que un elemento fundamental para aprender es que el profesor muestre pasión por su carrera, ¿no? Que si él siente pasión, entonces el alumno se va a contagiar por hacer lo que se enseña, ¿no? Y eso es básico. Yo me he quedado con esa idea y trato de aplicar todos los conocimientos que pueda hacia el enfoque de la carrera, ¿no? Y en talleres lo que intentamos decirles es que todos los cursos cuentan, o sea, todos, literalmente, y todos nos sirven para la carrera. Solo que seguramente no se ha podido, o los profesores no necesariamente tienen ese enfoque, pero es completamente cierto, ¿no? Si tenemos una pasión por enseñar, es porque tenemos la pasión por la carrera, y eso contagia, ¿no? Muy bien, Juan. Juan Francisco Tiza. Modesto, interesante todo. Vamos a tener diversas experiencias, diversas formas de ver la realidad, pero indudablemente que todo aporte es positivo. Rescato el esfuerzo que haces constantemente y bueno, hay un aspecto que sí es fundamental. Si nosotros no aprendemos en la universidad a valorar nuestro trabajo, en el sentido de que los demás entiendan que la educación es importante, estamos condenados a vivir como un apéndice en el presupuesto nacional. Yo creo que los recursos no son incompatibles con hacer una buena política educativa en cada centro, como en la UNI, pero tienen que estar capacitados para poder entender y aperturar especialmente las mentes a las nuevas ideas, las nuevas experiencias y a respetar las ideas de todos. Ahora, efectivamente, ¿por qué en este momento yo, después de 40 años de ser profesor o 40 y tantos, sigo teniendo esta pasión por enseñar a los jóvenes? Porque vengo de una escuela donde aprendí viendo a brillantes profesores que me enseñaron. No me preocupaba por las notas, me preocupaba por escuchar cada palabra, esa enseñanza que nos transmitía. Por eso digo, la enseñanza presencial o virtual se plasma de calidad en la medida de que tengamos profesores que tengan esa pasión, ese amor de entregar y además estén muy amantes de transmitir ese conocimiento. Y el estudiante tendrá que formarse en ese sentido y vamos a conseguir los mejores logros. Pero indudablemente no se puede soslayar
que el Estado tiene abandonado. La educación está abandonada y no vamos a esperar calidad si esperamos a que no tengan recursos. Con estudiantes que van a estudiar desde un celular, indudablemente estamos dándole una bofetada a lo que es la ciencia y la tecnología, lo que es la realidad de todos los países que aspiran a ser grandes. Entonces yo creo que hay que combinar la idea de que estamos esforzándonos por dar una mejor calidad con el de exigir adecuadamente. Se ha perdido una gran oportunidad ahora de poder poner sobre el tapete lo que significa la educación. Porque ahora que se cerraron las universidades, los colegios, recién han echado una mirada, ¿qué pasa con la calidad? Y la calidad no es simplemente un número de horas que va a estar en una escuela o en una universidad. Entonces he empezado a ver los fondos. Entonces yo saco ese aspecto positivo y una vez más te digo, este es un tema muy amplio y te agradezco, Modesto, que estés siempre incitando a que podamos reflexionar, porque profesor que no piensa, yo no sé cómo puede enseñar a pensar ni a aprender. Hay que pensar, hay que reflexionar. El profesor no puede ser un mudo testigo de lo que está sucediendo en el país. Gracias por la presencia y te felicito una vez más por este debate. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Bruno, Puccio, Frankie Caicho, Juan Tiza, profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería y de otras universidades. Pues esta experiencia debido a la pandemia nos ha permitido tomar el tema de la enseñanza, de la educación, nuestra experiencia como profesores a través del medio virtual. Y de ahora en adelante, cada viernes vamos a tener una reunión con temas diferentes. Me parece importantísimo lo que ustedes han dicho, que el Estado retome su obligación de educación a todo nivel y especialmente la educación superior, porque si no lo hacemos, nuestro país va a seguir decayendo en esta pendiente que parece que nos lleva a un abismo irreversible. Gracias a ustedes, Bruno, Frank y Juan. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.